Les recuerdo apagar los micrófonos a todos. Ahí estás viendo ya mi página, José. Y Dianita, estamos perfectos. Listo. Vale, yo creo que ahí ya estamos listos. Entonces, buenos días para todos. Como les dijo el doctor, mi nombre es Diana Montoya. Les voy a pedir un favor antes de comenzar la charla, que miremos todos los micrófonos y si vemos que no están apagados, por favor, los apaguemos para que tengamos una mejor audición de todo lo que vamos a decir hoy. Entonces, el tema del que les voy a hablar es el tema de tromboprofilaxis en el embarazo y el puerperio. ¿Por qué este tema? Porque actualmente los eventos tromboembólicos en el mundo son una de las principales causas de mortalidad materna, sobre todo en los países desarrollados. Todas las mujeres que dan vida caminan por los andamios de la muerte, y esto es verdad. Toda mujer que da vida va a tener una serie de cambios que podrían llevarla a la muerte en cualquier momento. Entonces, las guías a las que nos vamos a referir son las guías del Royal College, las guías NICE. ¿Por qué elegimos estas guías? Porque fueron elaboradas muy rigurosamente y porque a la vez el Reino Unido, digamos que tiene una forma de probar una disminución de la tasa de mortalidad de los eventos tromboembólicos luego de la aplicación de ellas, que ya lo miraremos. Entonces vamos a mirar varios puntos. Epidemiología, factores de riesgo, tromboprofilaxis y finalmente haremos preguntas alrededor del tema. Entonces, lo primero es la epidemiología. Y antes de empezar a hablar de todo, quiero mostrarles este artículo de Cochrane, que es del 2014, para decirles que todo lo que hablemos en los temas de tromboprofilaxis, en este momento tenemos una evidencia insuficiente para dar recomendaciones acerca de la tromboprofilaxis en el embarazo y en el posparto. Dado a que digamos que la poca alta calidad de los estudios que hasta el momento están publicados con él, y que muchas de las recomendaciones que vamos a dar vienen vienen tomados de artículos hechos en mujeres o de estudios hechos en mujeres no embarazadas. Por tanto, los grados de recomendación de la mayor parte de las recomendaciones que vamos a dar del tema son recomendaciones C y D.
Entonces, epidemiología. Una mujer que se embaraza tiene un riesgo de 4 a 5 veces mayor de tener un evento tromboembólico que una mujer no embarazada. Pero si llega al posparto, va a tener un riesgo de 60 a 80 veces mayor de tener un evento tromboembólico y ese riesgo va a persistir hasta más o menos 6 semanas posparto. La incidencia de los eventos tromboembólicos van del 0.49 al 1.72 por cada 1000 embarazos y no es despreciable la probabilidad de recurrencia de un evento tromboembólico a aquellas pacientes que les da, que es del 15 al 25%. Los eventos tromboembólicos, digamos la misma distribución que ha tenido hace muchos años, 75-80% son trombosis venosas profundas y 20% pueden ser embolias pulmonares. Sucedió entonces en el Reino Unido después de las guías del Royal College. Tuvieron una importante disminución de la mortalidad materna. De tener una tasa de mortalidad materna de 1.56 por cada 100.000 mujeres, en el 2003-2005 pasaron a 0.7 por cada 100.000 mujeres del 2006 al 2008. Si vemos esta gráfica, estamos viendo cómo se comportó la mortalidad materna en el Reino Unido desde el 1985 hasta el 2006-2008. Y si vemos, nos paramos en el 2003-2005, vemos cómo ellos aquí tuvieron un pico de descenso. ¿Y qué sucedió aquí? Que empezaron a implementarse por primera vez las guías del Royal College, que salieron en el 2004. Y lo que disminuyó en esa tasa de mortalidad fueron los eventos tromboembólicos. Entonces, vamos a empezar a hablar qué fue lo que ellos hicieron. Lo que hicieron entonces fue coger un montón de factores de riesgo. Las mujeres en embarazo pueden tener unos riesgos adquiridos, unos riesgos obstétricos, unos riesgos transitorios y digamos que debemos evaluarla en cada momento del embarazo, en la parte preconcepcional, al inicio de la gestación, en la hospitalización, durante y después del parto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, la paciente está en la etapa antenatal, vamos a tratar de identificar unos factores de riesgo, a lo que llamaron factores de riesgo antenatales. A esos factores de riesgo antenatales ellos le crearon una semaforización. Si vemos esa imagen, así es como aparece en el artículo, no nos vamos a quedar aquí deteniéndonos, pero simplemente para ver que ellos llegaron, los clasificaron y les dieron una probabilidad de riesgo. Lo primero entonces lo llamaron alto riesgo. ¿Y alto riesgo a qué llaman ellos en el momento del embarazo? Lo llaman a todas aquellas pacientes que tuvieron un evento trombótico. Todas ellas son de alto riesgo, pero la ponen de alto riesgo excepto aquellas que tuvieron un evento trombótico por una cirugía mayor. Entonces, todas ellas se caracterizan por ser de alto riesgo y cuando tenemos una paciente de alto riesgo en el embarazo, debemos saber que todas deben ir con tromboprofilaxis prenatal. Y que toda mujer que tuvo un evento trombótico y recibió profilaxis prenatal debe recibir profilaxis en el posparto. También podemos tener eventos trombóticos previos que se hayan relacionado con enfermedades como trombofilias heredadas o adquiridas o tromboembolismos venosos recurrentes. La diferencia con los otros grupos es que muy posiblemente estas pacientes van a necesitar dosis altas de heparinas de bajo peso molecular. Y obviamente estas pacientes van a requerir una terapia de tromboprofilaxis que se va a extender mucho más allá de los 10 días que normalmente se recomiendan en el posparto y se podría extender hasta 6 semanas. Todas estas pacientes debemos verlas en compañía de especialistas en hematología. Digo, cogen unos riesgos intermedios y ellos dicen, hay 5 cosas importantes de riesgo intermedio. Si hospitaliza a una paciente, queda como riesgo intermedio. Si la paciente tuvo un evento trombótico y fue por cirugía, queda como riesgo intermedio. Si tiene una trombofilia, pero sin evento trombótico, es de riesgo intermedio. Si le hacen cualquier cirugía en embarazo, es de riesgo intermedio. Y lo que hacen es que, mira, cogen unas enfermedades muy claras, 5 o 6 enfermedades que dicen, estas enfermedades también son de riesgo intermedio, porque en la población de embarazadas se ha visto que esas enfermedades aumentan el riesgo de trombosis. ¿Cuáles? La insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad pulmonar y cardíaca, el lupus eritematoso activo, la poliartropatía inflamatoria, el cáncer, el síndrome nefrótico, la diabetes mellitus tipo 1, pero aquella que va con nefropatía. ¿Listo? Y procedimientos quirúrgicos diferentes. Y ojo con esto, el síndrome de hiperestimulación ovárica. Lo consideran riesgo intermedio y por tanto eso hace que toda mujer con síndrome de hiperestimulación ovárica en el primer trimestre tenga que recibir tromboprofilaxis. Luego entonces llegan, cogen y dicen, estos son los factores de riesgo bajo.
son diferentes, o sea, si tiene más de 35 años, si tiene un índice de masa corporal mayor de 30, si ha tenido más de 3 hijos, si tiene inmovilidad, que ellos la describen como mayor de 3 días de inmovilidad, si hay dilatación de grandes venas varicosas, si tiene una infección sistémica en el momento, si hace un viaje mayor de 4 horas, si le da preeclampsia, si tiene una trombofilia de bajo riesgo, si hay deshidratación, si hay hiperemesis, si tiene un embarazo múltiple o las técnicas de reproducción asistida. Muchos de estos factores puede que sean transitorios, se presenten en algún momento del embarazo y luego ya desaparezcan. Y muchos de esos sí van a permanecer, pues es durante todo el embarazo. Debemos decir, y quiero decirles importante de estos factores de riesgo, y es que en el Reino Unido, de esas pacientes que se murieron entre 2003 y 2008 por eventos tromboembólicos, el 60% eran pacientes obesas, lo cual no es despreciable. Cuando ellos hablan de obesas, hablan de un índice de masa corporal mayor de 30. Por tanto, ojo con las pacientes obesas, porque sus condiciones fisiológicas hacen que tengan mayor riesgo de hacer un evento tromboembólico. Y quiero poner esta diapositiva, yo sé que ya se los mencioné, pero se lo quiero volver a decir, porque tal vez se nos puede pasar muy fácil, y es que el síndrome de hiperestimulación ovárica es de entrada una indicación para que la paciente durante todo el primer trimestre la tengamos que tener con tromboprofilaxis. Y lo otro es la hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica también, la recomendación que ellos dan es, si tiene una hiperemesis gravídica, debería recibir tromboprofilaxis durante todas las 12 durante el primer trimestre. Estos son entonces los factores de riesgo antenatales. Entonces ellos, bueno, ahí, y luego ellos dicen, nació el bebé, llegó al parto, tenemos que volver a mirar si hay nuevos factores de riesgo que le cambien el riesgo a la paciente. Y entonces hablaríamos de los factores de riesgo postnatales. Vuelven y hacen lo mismo, una semaforización, esta es la guía, este es el cuadrito que ellos tienen ahí en la guía, y básicamente lo que dicen es lo siguiente. Tenemos un evento alto y obviamente aparecen otra vez la paciente con su evento trombótico previo, obvio, esa sigue siendo alto riesgo antes y después. Y le suman al alto riesgo las trombofilias de alto y bajo riesgo y que haya usado profilaxis antenatal. Luego entonces le suman al riesgo intermedio, lo que ya habíamos visto, pero le suman además la cesárea urgente. Lo ponen como un factor de riesgo importante para hacer un evento trombótico postparto. O la hospitalización prolongada mayor de 3 días. Y aquí quiero hacer un paréntesis, si es que las guías lo que nos dicen es, si yo hospitalizo a una paciente en cualquier momento, en el anteparto o en el posparto, y esa paciente va a estar más de 3 días hospitalizadas, todas deberían ir con tromboprofilaxis. Luego los factores de bajo riesgo, que básicamente son todos los que dijimos ahorita y se le suman los que se pueden sumar en el posparto. ¿Que cuáles son? Si la paciente tuvo una cesárea, si la paciente tuvo un trabajo de parto prolongado, y ellos definen parto prolongado aquel que dura más de 24 horas, si la paciente hizo una hemorragia, y ellos definen hemorragia como aquella paciente que sangró más de 1 litro, si hubo un parto prematuro, o si hubo alguna infección después del parto. Todo eso se le suman a esos factores de bajo riesgo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Listo, usted ya sabe cuáles son los factores de riesgo. La recomendación, esto no se lo graba a nadie, eso es bueno tenerlo externo. Hay unas aplicaciones que ya dicen que las tienen todas, e incluso pues en muchos servicios, en el servicio, por ejemplo, de nosotros en la Clínica Rosario Tesoro, los tenemos en una lista para llegar y poderlos ver ahí en el servicio. Entonces, ¿qué dicen ellos? A cada uno de estos factores que acabamos de mencionar, lo que hacen es ponerle un valor, dependiendo de qué tan riesgoso sea para que una paciente haga un evento trombótico. Entonces, a los factores de riesgo que tienen mayor riesgo le ponen un valor de 4, como por ejemplo aquí la deficiencia de antitrombina. Aquí tenemos las trombofilias. Todas las trombofilias son factores de riesgo para trombosis, pero la deficiencia de antitrombina 3 es la que mayor riesgo de que una paciente haga un evento tromboembólico. Por tanto, ellos le ponen un valor de 4. ¿A qué más le ponen ellos 4? A la enfermedad tromboembólica previa. ¿A qué más le ponen? Al síndrome de hiperestimulación ovárica. También entonces cogen el valor 3. Entonces, los factores de riesgo, todos esos son los que dijimos que eran intermedios, le ponen un valor de 3. Y a los otros factores de riesgo que son de bajo riesgo, ellos llegan y dicen y le ponen un valor de 3. ¿Para qué nos sirve esto? Para que entonces cuando yo estoy evaluando la paciente, yo voy a hacer una cosa. Si mi paciente tiene un valor de 4 o más, esa paciente requiere tromboprofilaxis. Desde el principio hasta el final
hasta 6 semanas posparto y requerirá más tiempo dependiendo si tiene alguna patología que así lo amerite con el grupo de hematología. Si tiene 3 factores de riesgo, esto es muy importante, y es que a las 28 semanas, toda paciente que tiene 3 factores de riesgo debería recibir tromboprofilaxis desde la semana 28. Eso es importante porque a veces la paciente inicia y no tiene indicaciones, pero llega a la semana 28 y ya las tiene y debemos tenerlo presente porque deberíamos empezarlo ahí. Si tenemos 2 factores de riesgo, entonces esta paciente va a requerir tromboprofilaxis, pero en el posparto, y esa tromboprofilaxis deberá ser al menos por 10 días. Y si la paciente tiene un solo factor de riesgo, pues es la paciente que decimos tromboprofilaxis mecánica, que se hidrate bien, que deambule, que camine. Dicho entonces eso, entonces ya hablamos, listo, entonces yo ya sé, le aplico la escala, ya sé cómo es el cuento, y entonces yo ya empiezo a pensar con qué le voy a hacer la tromboprofilaxis. Se inicia, inmediatamente yo identifico los riesgos, y el medicamento de elección son las heparinas de bajo peso molecular. Son más seguros y son igualmente eficaces que la heparina no fraccionada, con unas ventajas, y es que tienen menos riesgo de trombocitopenia, menos riesgo de sangrado y menos riesgo de reacciones alérgicas. Además que no tenemos que medir niveles de anti-XA para poder medir su acción. Las heparinas de bajo peso molecular, entonces existe una tabla para uno saber exactamente qué dosis le debo dar. Pero yo en esto siempre tengo como una cosa en mente grabada para que nunca se me olvide. Y es que todas las pacientes que pesan entre 50 y 90 kilos, es decir, la gran mayoría de las pacientes, su dosis en enoxaparina es de 40 miligramos subcutáneos al día. Listo, entonces la gran mayoría de nuestras pacientes van a estar entre 50 y 90. Grabarse ese numerito es clave. 50, 90, 40 miligramos subcutáneos. O si uso dalteparina, 5.000 al día. Listo. Y si eso varía, pues si pesa menos de 50 serían 20, si pesa más de 91 serían 60 y algunas modificaciones si pesa aún más de eso. La heparina entonces no fraccionada tiene una vida más corta, una vida media más corta que las heparinas de bajo peso molecular. ¿Por qué utilizamos las heparinas no fraccionadas? A veces las necesitamos porque tiene el intervalo requerido entre la dosis de heparina no fraccionada y el momento de poner una analgesia regional o requerir una anestesia es solo de 4 horas, mientras que con la heparina bajo peso molecular es de 12 horas. Y vamos a ver que vamos a poder tener muchas situaciones donde yo necesito poner una heparina no fraccionada, pero la paciente puede terminar en cualquier momento en un procedimiento. Entonces, a veces es mejor poner estas que una heparina de bajo peso molecular, que ya lo vamos a mirar. Y estas heparinas no fraccionadas pues tienen mayor riesgo de trombocitopenia que las heparinas de bajo peso molecular. Lo bueno de la heparina no fraccionada en comparación con las heparinas de bajo peso molecular es que se puede revertir su efecto con sulfato de protamina. Aquí hay esto lo tiene la guía Koch, que lo que hace es coger las heparinas no fraccionadas y decir, mira, esta es la dosis. Ellos le cambian la dosis de heparina no fraccionada según el trimestre. En el primer trimestre la ponen de 5.000 a 7.500, en el segundo la suben de 7.500 a 10.000 y en el tercero la suben de 10.000 unidades subcutáneas. Bueno, todo esto cada 12 horas. ¿Listo? ¿Por qué la suben? Pensando en que como el riesgo de eventos tromboembólicos aumenta a medida que aumenta el embarazo, también por esta razón aumentan el esquema. Si hablamos de la warfarina entonces tiene una indicación específica y es que solo está indicado en válvulas cardíacas mecánicas. Y debemos saber que tiene un riesgo de anomalías congénitas y que si se usara en la lactancia es segura en la lactancia. La aspirina, que se pregunta mucho si podemos hacer tromboprofilaxis con aspirina, definitivamente no se recomienda para hacer tromboprofilaxis en la paciente obstétrica. Si utilizamos unas heparinas de bajo peso molecular, pues tenemos que saber en qué casos no la podemos usar. Y esos son unos casos muy claros. Si una paciente tiene una hemorragia activa, no la debemos usar. Si la paciente tiene un riesgo de hemorragia grave, por ejemplo, la paciente con una placenta previa, tampoco la debemos utilizar. La diatesis hemorrágica, la trombocitopenia, y ellos hablan de trombocitopenia como aquellas plaquetas menores de 75.000. El evento cerebrovascular, si se presentó en las últimas 4 semanas, la enfermedad renal grave, la enfermedad hepática grave y aquella hipertensión que no es controlada mayor de 200/100.
Si yo tengo entonces una paciente que tiene alto riesgo de hemorragia y entonces yo no le puedo poner una heparina de bajo peso molecular, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Entonces podemos utilizar todas las medidas de compresión mecánica y los elementos Dianita, de compresión neumática. Diana, ¿Qué decimos? Hola, devolvete a la filmina anterior un segundo. ahí. Ahí. Riesgo de hemorragia grave es una contraindicación. Es una contraindicación, claro. Si yo tengo una paciente con una placenta previa hospitalizada en el servicio porque sangró, tiene 31 semanas, pero todavía no tiene indicación de ser desembarazada, a esa paciente yo no le puedo poner tromboprofilaxis medicamentosa. Esa paciente debe ir con tromboprofilaxis mecánica y medidas pues, de ambulación, hidratación, todo esto. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, la tromboprofilaxis mecánica, ¿cuándo debemos usarla? En ese tipo de pacientes que acabamos de mencionar, o sea, paciente hospitalizada y que tiene contraindicado el uso de heparinas, aquellas que se operaron, eso están post cesárea y que además uno considera que tiene algún riesgo particular que la hace, digamos, susceptible a sufrir un evento tromboembólico. En esos casos uno debería usar las heparinas de bajo peso molecular y utilizar medias antiembólicas. ¿Yo quién creería que es esa paciente? La paciente que tuvo un evento trombótico previo, ¿cierto? Entonces esa paciente tuvo una cesárea y tuvo un evento trombótico previo, esa paciente sería mejor heparinas de bajo peso molecular y ponerle unas medias antiembólicas. En pacientes ambulatorias con eventos trombóticos previos, ellos también dicen, póngale también medidas de compresión graduada. Y ahí hablan también de mujeres que van a viajar largas distancias, que ellos hablan de larga distancia, aquellas mayor de 4 horas. Con respecto a esto, ¿cierto? Y esto pues no lo tiene la guía, pero yo pienso, si una mujer aumenta su riesgo de hacer un evento tromboembólico 60-80 veces en el posparto, ¿cierto? Y esta medida es una medida que muchas de las aseguradoras la cubren o que tienen una forma fácil de acceso, pues sería bueno que todas las pacientes que pudieran tener acceso a esta medida tuvieran medidas antiembólicas o al menos compresión graduada después del posparto. Cuando ellos hablan de medidas de compresión graduada, hablan de medidas de compresión que vayan entre 14 y 15 milímetros de mercurio, que la medida vaya hacia la rodilla y que sea la talla adecuada. Entonces, tromboprofilaxis respecto al parto, que es importante, porque tenemos unas condiciones que debemos tener presente a la hora del parto, porque la paciente se va a enfrentar a una analgesia o una anestesia regional. Entonces, importante, no técnicas de anestesia espinal ni regional hasta 12 horas después de la última dosis de heparina de bajo peso molecular. ¿Esto por qué es importante? Porque si tengo una paciente en el servicio, digamos, tengo una paciente con una ruptura de membranas de 32 semanas hospitalizada en el servicio, la tengo para manejo expectante. Sabemos que esa paciente tiene mucho riesgo de iniciar trabajo de parto en cualquier momento, sobre todo en la primera semana. Por tanto, esa paciente no deberíamos tenerla con heparinas de bajo peso molecular, sino que deberíamos ponerle una heparina no fraccionada para que si la paciente tiene un evento agudo o inicia un trabajo de parto, pues no vaya a estar bajo el efecto de la heparina de bajo peso molecular, que necesitamos 12 horas para poder hacer abordaje del eje, y tengamos una heparina no fraccionada que solo tiene 4 horas, o que si no tenemos 4 horas, pues podemos poner un medicamento que revierta esos efectos. No debemos usar heparinas de bajo peso molecular hasta 4 horas después del retiro del catéter de anestesia espinal o epidural. Esto es importante, por ejemplo, para el servicio de enfermería, porque ellas están a cargo del retiro, de estar pendientes del catéter. Ellas los tienen muy presente, pero esto debe estar muy estandarizado en los servicios. Se debe retirar o si se retira el catéter después de que transcurran 12 horas de la última dosis de heparina de bajo peso molecular. Es decir, tengo paciente con un catéter, para poderlo retirar, debo esperar a que hayan pasado 12 horas de la última dosis de heparina. Y en caso de que yo tenga una paciente anticoagulada, es decir, mi paciente tenía un evento trombótico previo y además sufre de una trombofilia, yo la tengo a dosis full, esa paciente debe esperarse para invadir el eje, o sea, al invadir, poner una analgesia epidural o una anestesia hasta 24 horas. Entonces, tomemos nota, y estos son unos puntos importantes que no debemos olvidar. 1. Todas las pacientes con tromboembolismo venoso previo deben recibir tromboprofilaxis, anteparto y posparto. Y posparto, siempre hasta 6 semanas posparto.
todas excepto aquellas que tuvieron un evento tromboembólico asociado a cirugía mayor. ¿Por qué? Porque ese evento de cirugía mayor fue un evento transitorio que ya no está presente. 2, recuerden las pacientes obesas. Las pacientes obesas son un factor de riesgo importante para hacer un evento tromboembólico. No es despreciable y la obesidad per se, solita, debe hacernos pensar en que una paciente pueda ser candidata a tromboprofilaxis. 3, recordemos que a la semana 28 la paciente puede cambiar sus factores de riesgo. Puede ser que en ese momento la paciente que no necesitó antes, en ese momento sí lo necesite. Y entonces si estoy en la semana 28, debo volver a evaluar si mi paciente requiere tromboprofilaxis e iniciársela si así lo cumple. ¿Cuándo lo cumple? Cuando lo que dijimos, si tenemos al menos 3 factores de riesgo. Recordemos las contraindicaciones de las heparinas. ¿Listo? Todo lo que mencionamos, las hemorragias, las plaquetas menores de 45, los eventos cerebrovasculares, la enfermedad grave, la enfermedad hepática, las presiones altas. Esto debemos tenerlo presente porque está contraindicado el uso de heparinas en esas pacientes y debemos inventarnos otras medidas de tromboprofilaxis en estas pacientes. Tome nota 5. Las pacientes que pesan entre 50 y 90 kilos requieren una dosis de enoxaparina de 40 miligramos subcutáneo día. Si pesa menos, si pesa más, ya haríamos el ajuste, pero es importante saber que la mayor parte de las pacientes van a estar en ese punto. Tome nota 6. Recuerden que debemos sumar los riesgos y que esta tabla de puntuación no la tenemos que saber, la debemos llevar a la mano, ¿cierto? Entonces, cuando la tenemos a la mano, es fácil mirar. Mi paciente tiene 4 puntos, mi paciente tiene 3, mi paciente tiene 2, mi paciente tiene 1 punto, o mi paciente tiene más de 4 puntos. Si tenemos esta a la mano, nunca vamos a perder, ¿cierto? Nunca nos vamos a perder en ese mar de factores de riesgo que existen y que entonces uno dice, ¿será que esta sí? ¿Será que esta no? Digamos que lo que aporta chévere la guía del Royal College es que nos orienta, nos enfoca, nos dice, a esta sí, a esta no, y no nos deja la deriva en ese mar de recomendaciones y de factores de riesgo con grados de recomendación de C y D, que uno dice, sí, será que no sé, sino que, digamos, nos brinda una guía más práctica donde uno puede decir, digamos, de una forma más objetiva, a este sí y a este no. Esa era la charla que les traía para ustedes. Digamos que quise hacerlo lo más práctico posible porque la idea era darle como unos puntos estratégicos donde en el día a día podamos usar la tromboprofilaxis y podamos orientarnos sin entrar en las discusiones de si este sí, este no y todo el tema de la evidencia. Tenemos hoy con nosotros a 2 personas que nos acompañan y que son expertas en el tema, la doctora Laura Varela, el doctor Laura Varela, hematóloga de la Clínica Rosario El Tesoro, el doctor Germán Monsalve, anestesiólogo, experto en el tema de tromboprofilaxis, también de la Clínica Rosario El Tesoro. Y ya que los tenemos aquí con nosotros, pues les damos la bienvenida. Dianita, lo primero, te quiero dar muchas gracias. Ajá. Yo te quiero decir que no se me ocurre una manera más, dijéramos, concisa y clara de meterse en este berenjenal. Yo me leí las guías de la NICE, de la COG y las de la Sociedad Americana de Hematología. Empecé confundido y salí perdido, como en ese bosque que tienes ahí. Sí. Lo interesante de esto es que este tema nos están recomendando mucho sobre la base de cosas que no tienen una evidencia absoluta o contundente. Yo les voy a mostrar aquí, yo les voy a leer aquí de las guías de la Sociedad Americana de Hematología. Solo hay 7 recomendaciones de las 31 que hacen en su guía que tienen evidencia suficiente y contundente para decir que deben ser una política institucional. Y es, si hay tromboembolismo hay que anticoagular. Eso lo sabíamos desde que estábamos in útero. Esa es la recomendación 1. 2, las heparinas de bajo peso molecular son mejores que las otras. 3, en lactancia cualquier cosa sirve. O sea, cualquier cosa se puede dar, excepto los anticoagulantes de acción directa. Que es la 4. Si uno tiene historia de tromboembolismo hormonal, no el ocasionado por cirugías, profilaxis antenatal. Si hay historia de trombosis venosa profunda, hay que hacer profilaxis postparto y ya. O sea, todo lo otro que nos recomiendan es sobre la base de cosas que no están absolutamente sedimentadas y que no tienen evidencia clara y sin embargo las tienen que recomendar. Por lo tanto, es un poquito confuso
Y como tú bien dices, lo que dicen los americanos respecto de esto en sus guías es que debería haber algún sistema de estratificación del riesgo, porque si no esto se vuelve imposible. Y en su propia guía americana le dan, dijéramos, como un espaldarazo a las guías del NICE, que son las únicas que tienen un sistema de Exacto. estratificación, que fue el que tú mostraste. Me gustaría que te remitieras a la filmina antes de pasar con Laura y Germán, donde muestras el riesgo intermedio, que las cosas que son riesgo intermedio, porque esas me dejaron un poquito preocupados porque me remito a mi consulta y parece que todo el mundo es riesgo intermedio. Sí, muchas. Aquí tengo factores de riesgo intermedio del posparto, pero ahí están todos, ahí están. No, pero yo creo que antes había otros de riesgo intermedio donde estaban las de Los mayores de antenatales. 35 años. Ahí, Ah, no, ahí. los de riesgo bajo. No. Poneme Esto, las de esta, riesgo esta, riesgo bajo. Ah, bueno, riesgo bajo. Ah, ok. Paridad mayor de 3. Y poner riesgo intermedio, entonces, ¿cuáles son antenatales riesgo intermedio? antenatal es esto. Entonces, o sea, admisión hospitalaria. Me gusta mucho. Admisión hospitalaria es la paciente como la que le estás pasando ronda hoy, que tiene ya una semana con 17 semanas y una placenta previa sangrada. Sí, admisión hospitalaria, ellos dicen, cuando una paciente lleva más de 3 días hospitalizada, ya es Esa. candidata a tromboprofilaxis. Listo. Excepto las que Esa paciente ya es riesgo intermedio desde la semana 17. esa paciente. Entonces, ¿ahí qué pasa con ella? ¿Eso le dio cuántos puntos? No, entonces, es que mira, lo que pasa es que la paciente que se lleva más de 3 días, ellos dicen a esa paciente siempre que una paciente uno la hospitaliza y solamente el único factor de riesgo que tiene la admisión hospitalaria, pues tendría ya de entrada una puntuación de 3. Lo que pasa es que a la admisión hospitalaria ellos también dicen, pero es que mira, también va a estar más quieta, o también va a estar, digamos que va a estar, ¿cierto? Y mira, y de pronto esto también aumenta el riesgo. Entonces ellos lo que dicen es, toda admisión hospitalaria, de entrada, más de 3 días se les pone, pero su puntuación es de 3. ¿Listo? Por eso, Si y la paciente que tiene puntuación de 3 lleva profilaxis antenatal, la lleva antenatal, pero a partir de la semana 28. 28. Y se ¿Listo? queda, Lo y que se pasa queda es por que 6 aquí, semanas. Hasta las 6 semanas. sí, lo que pasa es que esta es como una excepción especial a la regla. Y es que ellos dicen, la hospitalización per se es un factor de riesgo importante. Y si la paciente lleva hospitalizada más de 3 días, todas deberían llevarlo, excepto que la tengan contraindicada. Por Y eso le digo, obviamente, es que, mire, verá que es un grupo de pacientes enorme a la que probablemente nunca le hayamos hecho semejante protocolo de anticoagulación o de profilaxis de tromboembolismo. Pero bueno, quería poner el caso y ya, y le quiero dar el paso a la doctora Laura, que de pronto tiene algunas cositas pues interesantes para decirnos. Yo lo primero que le quería preguntar, dos cositas a Laura antes de que haga sus apuntes al respecto es, ¿cuál es el riesgo real, Laura, de eventos adversos hemorrágicos en pacientes con profilaxis o con terapia de anticoagulación en dosis plenas? ¿Y cuál, yo no he visto pues alergias en esto porque yo uso muy poquito de esto, pero supongo que tú más, ¿cuál es el real riesgo de alergias por las heparinas y cómo se manejan? Buenos días, Laura. Eh, Buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes por acá. Para la pregunta del riesgo real, las guías de ASH, que es la Sociedad Americana de Hematología, que fueron actualizadas en el 2018 específicamente para la tromboprofilaxis y para el tratamiento de eventos tromboembólicos en 2018, lo que dice es que el riesgo real de un sangrado mayor, que ellos plantean sangrado mayor más de 500 centímetros cúbicos, es de 0.9% cuando utilizamos dosis profilácticas y se aumenta un poquito más a 1.2% preparto y 1.4% posparto en aquellas pacientes que reciben dosis full y estándar de anticoagulación. Ellos revisan muchos de los estudios que tienen disponibles y lo que se plantea es que realmente son medicamentos seguros, como lo mencionaba Diana ahora, digamos que de elección son las heparinas de bajo peso molecular porque nos permiten hacer un tratamiento como extra hospitalario, pero pues no habría tampoco problema si en algún momento tenemos pacientes hospitalizadas que tienen que recibir heparinas
no fraccionadas y el riesgo de sangrado comparando no fraccionadas con bajo peso molecular es igual. Entonces, pues son medicamentos que son seguros. Obviamente, las recomendaciones que nos decía Diana con respecto a las intervenciones que se tengan que hacer y el tiempo que yo tengo que suspender previamente a ese procedimiento, la heparina de bajo peso o la heparina no fraccionada, pues sí se tiene que cumplir para evitar eventos, y eso aplica también para los pacientes médicos. Súper. ¿Cómo es el manejo, Laurita, de las pacientes con alergias a las heparinas? Nosotros realmente no, yo no he visto nunca una alergia a la heparina, ni a la heparina no fraccionada, ni con heparinas de bajo peso molecular. No, princesa, si no la viste usted, yo creo que usted eso es una bruja, porque entonces si no la vio usted, creo que no la vamos a ver nosotros ni sumándonos entre todos. No, lo que sí vemos, por ejemplo, es trombocitopenia inducida por heparina, pero eso lo vemos sobre todo como en pacientes críticos. Es como en ese contexto de pacientes en UCI que requieren goteos de heparina no fraccionada, y en ese contexto uno sí pudiera ver pacientes con trombocitopenia inducida por el embarazo. Incluso en las guías se menciona que el riesgo de trombocitopenia inducida por heparina en el embarazo es realmente bajo, que una de las opciones, si eso apareciera, es el danaparoide, pero nosotros pues no tenemos ese medicamento, y una siguiente opción sería el fondaparinux, pero digamos que el danaparoide es el único que no cruza la placenta y es el que no tendría como efectos pues sobre el feto, que es lo que a uno también le preocuparía mucho. Pero digamos que si uno necesitara, o pues si fuera el evento, como decías ahora, una alergia, que nosotros realmente no lo vemos, pues todos los pacientes anticoagulados, yo no he visto la primera alergia a la heparina, afortunadamente. Perfecto. Laurita, yo no te quiero dejar ir hasta que me contestes de pronto un poquito al respecto de las trombofilias. Paciente embarazada con trombofilia sin evento tromboembólico previo, es decir, aquella paciente como una que tenemos por ahí por el estudio de abortos recurrentes, se le encuentra un déficit de proteína C, pero ella nunca ha hecho ningún evento trombótico y se embaraza. ¿Cómo es el protocolo de manejo de tromboprofilaxis en estas pacientes? Laura. Creo que Laurita. Pues, Germán está ahí. Ya, hola. Ah, Laurita. ¿Ahí ya? Sí. Ahí, que depende de la trombofilia que tenga la paciente, es el peso que uno le da como para el riesgo de trombosis. Entonces, una mutación del factor 5 Leiden homocigota tendría que recibir profilaxis. Una paciente con mutación homocigota para el gen de la trombina también, o deficiencia de antitrombina 3, esos tres grupos lo necesitarían. Se cuestiona un poquito si es heterocigota para el 5 Leiden, y también se cuestionan las deficiencias de proteína C y S, incluso en el contexto de pacientes médicos, pero en este caso que sabemos que el embarazo tiene un riesgo, y obviamente en el posparto también tenemos un riesgo y que se extiende hasta las 12 semanas, pues son cosas que hay que considerar, pero hacer como en las guías hacen mucho énfasis que como esa deficiencia de proteína C y S o pacientes heterocigotos para el 5 Leiden, no recomiendan ellos que hagamos profilaxis, pero pues si no han tenido ningún evento, ¿no? Perfecto, gracias Laurita. El doctor Germán Monsalve es anestesiólogo obstétrico de nuestra clínica. Este tema también lo apasiona mucho. Y yo le quería preguntar a Germán, o más que preguntar, como que nos diera un poquito más de claridad con respecto al manejo de los catéteres, con respecto a las pacientes que están recibiendo tanto dosis profilácticas como dosis plenas por un evento tromboembólico previo, en una paciente que va para parto o cesárea. Hola, buenos días a todos. Creo que ya Diana mencionó parcialmente algunos de los aspectos que son los más importantes, sobre todo con el tema de los tiempos de seguridad. Entonces, cuando ustedes estén utilizando heparinas de bajo peso molecular, la dosis recomendada para tromboprofilaxis, digamos que dejémosla en que es
40 miligramos de enoxaparina cada 24 horas, ¿cierto? O el equivalente en heparina no fraccionada, que serían entre 7.500 cada 12, que fue lo que dijo Diana. Recuerden que cuando usan tromboprofilaxis, debemos esperarnos 12 horas antes de la colocación de un catéter o antes del retiro del catéter 6 horas. ¿Me están oyendo o no? Sí. Bueno, entonces hay una cosa que yo quiero enfatizar que Diana no la mencionó y es muy importante. Miren, cuando ustedes hacen tromboprofilaxis antenatal, es muy importante tener en cuenta que existe la posibilidad de hacer una terminación emergente del embarazo. Entonces usted tiene una paciente hospitalizada, 32 semanas con ruptura de membrana y usted la quiere dejar llegar al término o hasta donde más alcance. Entonces usted la tienen con enoxaparina cada 24 horas porque pues, la paciente está acostada, además es obesa y además es multípara y tiene 40 años. Exacto. Entonces, ustedes la dejan acostada con enoxaparina. ¿Cuál es el problema de la enoxaparina? Por ejemplo, ustedes, vamos a hacerle un perfil biofísico a esta señora. Le ponen la enoxaparina, se la llevan para el perfil biofísico y en el perfil biofísico ustedes se dan cuenta. Le llegó la caja de Cincelem. Exacto. Algo salió mal y déjame yo mirar aquí. hay que operarla. Entonces, recuerden que la ventaja que tiene la heparina no fraccionada sobre la heparina de bajo peso molecular en ese punto tiene que ver con que tiene una vida media menos larga. Y recuerden que la heparina no fraccionada se puede monitorizar. Eso es muy importante y no lo hemos mencionado esta mañana. Entonces, podríamos monitorizar las heparinas de bajo peso molecular con antifactor 10A, pero nosotros no hacemos eso en la ciudad de Medellín. Pero nosotros sí podemos monitorizar la heparina no fraccionada, o sea, la heparina convencional, con un TPT. Entonces, es mucho más conveniente utilizar en pacientes de tromboprofilaxis antenatal, en donde ustedes piensen que existe la posibilidad de terminar el embarazo de manera no tan programada o emergente, utilizar heparina no fraccionada porque esa heparina se puede monitorizar con un TPT y se puede revertir con un medicamento que se llama protamina. La dosis de protamina para revertir la heparina no fraccionada es de 0.8 miligramos de protamina por cada 100 unidades de heparina no fraccionada, ¿cierto? Eso lo harían pues las personas que están a cargo del paciente. Pero es importante entender que se puede monitorizar y por ende serían mejores. Y hay una pregunta que hizo José ahorita que me parece interesante y es, en los pacientes que tienen riesgo de sangrado, pero también tienen riesgo de trombosis, que es como la dificultad de poner las cosas en una balanza. O sea, usted tiene una paciente de 40 años, ¿cierto? 4 gestas, pesa 100 kilos y está acostada por una placenta previa que tuvo un episodio de sangrado. Si bien es cierto que la paciente tiene riesgo de sangrar porque tiene una placenta previa, también tiene riesgo de fenómenos trombóticos porque tiene como 4 o 5 factores de riesgo. En una paciente como esa sería pertinente mejor hacer tromboprofilaxis farmacológica con heparina no fraccionada, que tiene una vía media más corta, que podemos monitorizar con un TPT y que podemos revertir en caso de que se presente un fenómeno hemorrágico. Entonces, hacer énfasis en eso. Otra cosa que me parece importante es que las guías de los anestesiólogos, las guías de la Sociedad Americana de Anestesia, también han recomendado no ser tan papistas con los tiempos. Entonces resulta que ustedes nos dicen, necesito operar a esta señora urgente por un estado fetal no tranquilizador, pero lleva 10 horas de la última dosis de enoxaparina. Entonces usted va y evalúa los factores de riesgo, resulta que es una señora obesa, con riesgo de sangrar, es una paciente con vía aérea difícil, entonces uno dice, pues hombre, faltan 2 horas, pero sopesando el riesgo y el beneficio, yo creo que esa paciente se beneficia de colocar una técnica conductiva, a pesar de que solo faltan 2 horas, porque recuerden que el pico máximo de acción de las heparinas de bajo peso molecular es más o menos después de la cuarta, quinta hora. Ya llevando 10 horas, pues uno podría sopesar y negociar la posibilidad de no tenerla que intubar. Y por último, les quiero mostrar una app que es muy interesante, una app que bajen al celular, que se llama Trombosis Canadá. Se las voy a acercar al teléfono, yo no sé si se alcance a ver bien. Sí, perfecto. Trombosis Canadá. Trombosis Canadá. Es una app para el celular, para Apple. Con estratificación. Y ahí está toda la conferencia que dio ahorita Diana. Están los factores de riesgo, la estratificación, las dosis de tromboprofilaxis y las recomendaciones del Royal College y de todas las sociedades científicas. No le la digo pueden que descargar mejor, en su celular, en la app, y tienen toda la información que acaban de decir en una consulta pues, mucho más cómoda y mucho más cercana a todos. Germán, muchas gracias, hombre. Yo pienso que estos aportes son Les quiero hacer extremadamente valiosos. Dale un apunte extra. Dale. Viernes pasado
nos reunimos porque estamos haciendo otro proyecto también con medicina fetal, como de plaquetas pegajosas, pero la persona que vino de un laboratorio, de un equipo nuevo que compraron en el laboratorio de hematología de la Clínica del Rosario, nos cuenta que sí vamos a poder probablemente hacer muchas pruebas cualitativas de la función de las plaquetas, es decir, como un Bernard-Soulier o este tipo de alteraciones cualitativas de las plaquetas, y también el 10A. O sea que eso sería un punto Súper. importante si nosotros quisiéramos como hacer un control. Pero al respecto de ese control del 10A, las guías de la ASH dicen que es igual, van igual en cuanto al riesgo de sangrado, las pacientes que tú les haces medición del 10A que las que no. Entonces, pero es un recurso que pudiéramos llegar a tener, digamos, en los próximos días o semanas. Perfecto, se me calienta la lengua porque en las guías de la Sociedad Americana de Hematología que tú me compartiste, Laurita, y es una pregunta para cualquiera de los tres, Germán, tú o Diana, dicen que toda paciente que va a cesárea, no paciente con factor de riesgo, sino, o sea, nuestro día a día, 25 años, cesárea electiva por deseo materno, sin factores de riesgo de ninguna clase, debería tener siempre profilaxis mecánica, es decir, que debería tener compresores de miembros inferiores. Germán, iniciemos con Germán, ¿qué piensas de eso? Germán, creo que salió. Ah, ok. ¿Tú qué piensas de eso? Pues compresión mecánica como tal, no, yo estoy de acuerdo con Diana en la recomendación que ella daba de que las pacientes, si no se puede estimular una movilización temprana, pues porque ustedes saben que hay pacientes que lo logran muy rápidamente, que tienen un buen control del dolor y se pueden movilizar rápidamente, pues habrá otras que no. Y el uso de las medidas antiembólicas sería una opción muy buena, pues porque realmente es una compresión mecánica, es algo bastante engorroso Muy engorroso. y puede que uno no tenga disponible en un servicio que sea como muy movido como el de ustedes, tener tantos dispositivos de compresión mecánica para esas pacientes, y esa conexión a ese dispositivo pues también limitaría un poco la movilización. Así que yo creo que tal vez lo de la compresión mecánica no, y sí las medidas antiembólicas, yo creo que eso sí es una medida súper importante. Y con respecto a los viajes, pues ellos probablemente, porque si su territorio es un poco más pequeño, sus viajes largos son 4 horas, pero nosotros tenemos pacientes que a veces se movilizan pues muchas más horas, no solo pues en avión, sino que si van, no sé, un viaje en carro de Medellín a la costa ya estaría perfecto también para la profilaxis así con medias. Perfecto. Yo le quiero agradecer a Germán, a Laura y sobre todo a Diana por esta excelente presentación. Para ser justos con el tiempo, son las 6:54. Los quiero invitar al bloque, a los siguientes bloques que son nuestros expositores, dijéramos, internacionales. Son los expositores que para las conferencias que siguen son el doctor Mario Julio Mendoza, que nos va a exponer sobre la pérdida recurrente del embarazo. Tenemos al doctor Juan Carlos Quintero de Cali, a la doctora Carol de Bucaramanga y al doctor Nelson de Bucaramanga, de manera que sigue un bloquecito de un mes con todos los expositores de afuera que gentilmente quieren participar con nosotros. Y en agosto recuerden que tenemos la obstetricia pura y dura con el doctor Gutiérrez en macrosomía, también tenemos parto vaginal después de cesárea, parto instrumentado y prevención de las laceraciones de parto, que me muero por ir a esa conferencia. Muchas gracias a todos, los queremos mucho. Recuerden visitar la página web. Esta conferencia estará montada a partir de mañana en nuestra página junto con el PDF de la conferencia. Buen día para todos. Buen día, gracias.